uno de los temas que ha generado mayor debate es lo ocurrido en el mercado Lo Valledor, esta política que se ha implementado en ese lugar para restringir el acceso de aquellas personas que no posean un documento de identidad válido para nuestro país. Una situación que se acrecentó luego de este incidente que involucró a una mujer que arrebató un arma de fuego a un vigilante privado, hiriendo a 3 personas. Bueno, para hablar respecto de esto, de cómo se están abordando las políticas de seguridad ciudadana en nuestro país, tomamos contacto a esta hora de la mañana con el doctor en Ciencias Jurídicas y académico de la Facultad de Gobierno de nuestra Casa de Estudios, el profesor Hugo Frulin, a quien le damos la bienvenida. Profesor, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Profesor, mencionaba en la introducción todo lo que ha ocurrido en torno a esta decisión de quienes administran el mercado Lo Valledor de implementar medidas de restricción para el ingreso de las personas, principalmente aquellos que no tengan un documento de identidad que sea válido para nuestro país y que se sumó con este hecho que mencionaba de violencia. Medidas como esta, profesor, para empezar esta conversación, ¿van en el camino correcto? ¿Cuál es el problema o qué es lo que ocurrió respecto de lo que vimos esta semana que habría posibilitado, por ejemplo, esta falla en la situación? Bueno, en realidad lo que tenemos acá es que estamos con una sensación de seguridad, de inseguridad, que puede ser exagerada o no, pero que lleva a tomar medidas particulares para enfrentar situaciones de desorden. No hay que confundir lo que ocurría aquí con el crimen organizado o homicidios o cosas similares, sino que hay un problema de orden y de regulación del derecho de admisión a un espacio que es administrado privadamente. Y lo mismo podría ocurrir en los malls, en el ingreso a determinados edificios, etcétera, etcétera. Yo creo que es muy importante que esto se administre bien, porque si no puede llevar a un escalamiento de medidas de protección que realmente hagan muy difícil entregar la seguridad que los ciudadanos esperan. A su juicio, profesor, ¿cuál debiese ser esa forma correcta? Bueno, lo primero es que realmente exista alguna regulación, alguna forma de entender las situaciones que ameritan esta protección y esta petición de identificación. O sea, claramente debiera haber una regulación central, quizá del Ministerio, que además fuera avisada y difundida a quienes tienen a su cargo la administración de esos bienes. No puede ser que cada vez que ocurre algo todo termine en el Ministerio del Interior, ¿no? Imaginémonos que una situación similar se da en regiones o en provincias. El Ministerio del Interior estaría constantemente lleno de solicitudes y reuniones para resolver problemas puntuales. Tenemos acá un tema de gobernabilidad en la seguridad. O sea, todo en este estado muy centralista culmina en decisiones en la cúspide, lo que hace muy trabajoso realmente definir situaciones y lograr resultados. Bueno, a propósito de eso, profesora, hay un proyecto de ley que supuestamente apunta a crear esa división, ¿no? A resolver ese problema respecto de que esto no esté centralizado en el Ministerio del Interior, sino que tenga su propia institucionalidad. Esta iniciativa de crear un Ministerio de Seguridad, ¿a su juicio va por la dirección correcta o por lo que ha visto usted en el debate en el Congreso tiene alguna falencia? Mire, lo del Ministerio de Seguridad no altera la centralización de la administración de la seguridad en el territorio en Chile. Simplemente entrega la seguridad desde un ministerio político a un ministerio sectorial.
Si eso va a ser más eficiente o no la administración, va a depender de las características de ese ministerio y del personal y el liderazgo que tenga. Es una apuesta, no es una realidad concreta aún. Pero creo que hay problemas más sensibles que tienen que ver con la administración de los pequeños problemas que se dan en los municipios, se dan en las regiones, se dan en todo Chile. Y a ese respecto lo importante es que tengamos maneras de enfrentar esto que no impliquen necesariamente que un ministro, sea el que fuera, el de seguridad pública o el del interior, estén resolviendo estos temas puntuales. Parte de estas decisiones debieran de estar entregadas o devueltas al nivel regional, donde corresponde, no estar constantemente subiendo hacia arriba. A nivel de gobernaciones, por ejemplo. Por ejemplo. Así es. ¿Y qué atribuciones se debiesen entregar a las gobernaciones en ese sentido? Yo creo que se pueden entregar atribuciones que hoy día pertenecen a los delegados regionales del ministerio. Yo creo que eso es algo que se ha conversado y que debiera estudiarse en serio. El país es un país que tiene diversidad de realidades en materia de seguridad y sociales y realmente no es lógico seguir administrándolo como si fuéramos una aldea de 500.000 habitantes. No lo somos ya. Y eso no puede concentrarse en un solo órgano superior. Ahora, respecto de las policías, porque las policías siguen siendo centralizadas, ¿cómo se podría hacer ahí para que efectivamente haya, por así decirlo, un manejo más territorial también respecto de cuáles son las políticas que desarrollan las propias policías? Bueno, hay varios modelos posibles. En Chile se ha optado por un modelo muy centralizado de dirección policial. Es cierto que las policías responden de alguna manera a peticiones de los alcaldes, pero en definitiva no dependen de ellos. Yo creo que es un modelo a repensar en el marco de la reforma a Carabineros. Y es un tema que va a volver a estallar. Hay, por decirlo así, una tensión entre la eficiencia que produce el mando único y el hecho de que todas las directrices bajen desde el general director con la realidad muy cambiante que se da en las regiones. Es el momento de pensar, en vez de traer a los militares a cumplir funciones que no les corresponde, a pensar si es que no requerimos una policía de fronteras diferenciada de carabineros y si no hay que flexibilizar la centralización policial actual. Estamos conversando con el doctor en Ciencias Jurídicas, académico de la Facultad de Gobierno de nuestra Casa de Estudios, el profesor Hugo Frulin, a propósito de seguridad, todos los hechos que hemos visto durante los últimos días. Volviendo un poco a lo que aconteció en Lo Valledor, profesor, hubo o hay mucha preocupación respecto de qué está pasando con estas empresas, ¿no?, que proveen servicios de seguridad, ya sea de vigilantes privados o de guardias privados, respecto de cuál es la real capacitación que tienen, qué protocolos se adoptan y si es que efectivamente existe un control respecto de estas empresas acerca de los servicios que prestan. ¿Cuál es la realidad actual en nuestro país respecto de ese tema y cómo se podría mejorar, por ejemplo? Bueno, yo creo que todo depende de la supervisión que realiza Carabineros respecto de esas empresas y además la entrada de vigencia de una nueva ley de seguridad privada. Es evidente de que mientras mayor es el número de empresas de seguridad y mayor es el número de empresas y organizaciones que utilizan seguridad privada, es evidente que en esas circunstancias es necesario mejorar los controles, la formación
la supervisión respecto de los protocolos, etcétera, etcétera. Yo creo que a partir de un caso aislado no se pueden hacer juicios generales respecto de la formación y la capacitación, pero es una duda que yo también tengo respecto de la calidad de esa supervisión. ¿Se debiesen establecer mayores límites para la creación de este tipo de empresas o ya existen esos límites? Bueno, lo desconozco en detalle, pero entiendo que ya existen y en general las empresas de vigilantes privados se han ido concentrando y se ha producido una concentración en el mercado. Pero lo que es muy claro es lo siguiente. Si hace 40 años existían solo 2 instituciones a cargo de la seguridad interna, la seguridad ciudadana, que eran las 2 policías, hoy día tenemos una proliferación de empresas que por delegación del Estado asumen tareas en ese campo, que tienen que ver con los guardias municipales, que tienen que ver con las empresas de seguridad privada y que nos resultan un poco invisibles. Abrir la caja negra de cómo funcionan, la calidad de la supervisión que tienen, los incidentes en los que actúan es ciertamente muy importante. Profesor, bueno, estamos en un año electoral, ¿no? En el sentido de que hay que elegir alcaldes, concejales, gobernadores, etcétera, etcétera, y van apareciendo distintas iniciativas que tienen mucha relación con lo que es la campaña, que no necesariamente tienen un efecto a largo plazo respecto de la seguridad, sino que al contrario, son más bien efectistas y buscan crear un punto político que sea favorable para una eventual reelección o elección dependiendo del caso. ¿Cuál es el riesgo de adoptar políticas en esta materia sobre esa premisa? Porque efectivamente lo que usted ha comentado son procesos que requieren de un trabajo más reflexivo, que tienen que ver con la multifactorialidad del problema, ¿no? De que son diferentes factores que influyen en el tema de seguridad, pero generalmente se va por la línea más corta. ¿Cuáles son los riesgos de implementar políticas de este tipo en un contexto como el que estamos, por ejemplo? Bueno, yo creo que no hay que confundir el ruido con, digamos, las iniciativas pertinentes. Por cierto que en un contexto de elecciones hay un conjunto de candidatos que alimentan el ruido, por decirlo así, y que hacen una serie de invocaciones, peticiones y exigencias respecto de las cuales no tienen que hacerse responsables ellos, ¿no es cierto? O sea, un alcalde puede pedir que es imprescindible que los militares actúen en su comuna, pero en definitiva la decisión respecto de esa participación militar no le corresponde al alcalde y difícilmente los resultados de ella se le van a exigir posteriormente. En consecuencia, hay que tener la sangre fría de dejar pasar el ruido y seguir adelante, porque lo que los ciudadanos quieren no es tanto la alimentación constante de información al día y muy al minuto sobre lo que está pasando, sino la sensación de que las cosas se están haciendo bien. Bueno, profesor, queremos agradecer este tiempo que ha tenido para conversar con nosotros. Obviamente lo esperamos en una próxima ocasión. Que esté muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estaba conversando con nosotros el profesor Hugo Fruling, doctor en Ciencias Jurídicas, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad